En 2017, Epic Games lanzó Fortnite como un juego cooperativo de supervivencia que nadie conocía. Apenas 2 meses después, una decisión desesperada cambió todo. Añadieron un modo Battle Royale como experimento de último momento. En su primer año, ese experimento generó más de $2.000 millones principalmente a través de microtransacciones cosméticas y se convirtió en uno de los fenómenos culturales de la década. Pero aquí está lo que realmente es impactante. Todo comenzó porque Tim Sweeney buscaba crecer y diversificar ingresos. Esta es la historia de cómo un joven programador construyó un imperio desde cero. Los humildes comienzos, de estudiante a pionero tecnológico. Cuando era estudiante universitario, Tim Sweeney decidió que podía crear mejores videojuegos que las grandes empresas. En 1991, este estudiante de ingeniería mecánica de la Universidad de Maryland fundó Potomac Computer Systems desde su dormitorio universitario. Su plan era simple: crear juegos y venderlos por correo a través de anuncios en revistas especializadas. Su primer juego, ZZT, parecía una broma comparado con los títulos que dominaban el mercado en 1991. Mientras empresas como id Software creaban gráficos impresionantes, Sweeney programó un juego que usaba únicamente texto y caracteres ASCII básicos. Los enemigos eran simples letras y símbolos que se movían por pantallas llenas de caracteres de colores. Para cualquier observador externo, ZZT lucía como algo que alguien había programado en una tarde libre. Sin embargo, tenía una característica que los juegos grandes de la época no ofrecían: un editor completo que permitía a los jugadores crear sus propios mundos. Esta herramienta de creación transformó ZZT en algo más que un simple videojuego. Los usuarios podían diseñar niveles complejos, programar enemigos con comportamientos específicos y crear historias interactivas usando el lenguaje de programación integrado llamado ZZTOOP. Miles de jugadores comenzaron a crear y compartir sus propias aventuras, convirtiendo ZZT en una plataforma de desarrollo accesible para cualquier persona con imaginación. Esta plataforma fue pionera por su editor y por permitir a usuarios crear y compartir niveles, estableciendo el primer antecedente de lo que hoy conocemos como incentivo a creadores. Sweeney había descubierto algo fundamental: dar herramientas creativas a los usuarios generaba más valor que simplemente ofrecerles contenido terminado. Esta filosofía de empoderamiento del usuario se convirtió en el principio rector de todas las decisiones futuras de la empresa. Desde ZZT hasta Fortnite, Epic Games siempre ha priorizado dar control y herramientas a su comunidad por encima de mantener experiencias cerradas y controladas. Era una mentalidad que los distinguiría de sus competidores durante las siguientes 3 décadas. En 1992, Sweeney ejecutó su primera jugada de marketing. Cambió el nombre de Potomac Computer Systems a Epic Mega Games, una decisión puramente psicológica, diseñada para competir contra las grandes empresas de la industria. Quería que distribuidores, prensa y jugadores pensaran que estaban tratando con una compañía establecida, no con un estudiante universitario trabajando desde su cuarto. El truco funcionó. El nombre Epic Mega Games sugería escala, ambición y profesionalismo que Sweeney aún no tenía, pero estaba determinado a construir. La contratación de Mark Rein como vicepresidente ejecutivo marcó el inicio de la expansión real de Epic. Rein aportó experiencia en negocios y marketing que complementaba perfectamente las habilidades técnicas de Sweeney. Juntos comenzaron a desarrollar juegos más ambiciosos como Jazz Jackrabbit, que demostraba gráficos coloridos en 2D y animaciones suaves que rivalizaban con los mejores títulos de la época. Pero Sweeney tenía una visión que iba mucho más allá de crear juegos individuales exitosos. Mientras desarrollaba estos títulos, trabajaba en secreto en un proyecto que cambiaría completamente las reglas de la industria. Estaba construyendo un motor de videojuegos desde cero, una tecnología que no solo impulsaría sus propios proyectos, sino que podría licenciar a otros desarrolladores. Lo que Epic estaba a punto de mostrar al mundo impactó a la industria. La revolución técnica, cuando Unreal cambió las reglas del juego. En 1998, Epic lanzó Unreal, y figuras como John Carmack reconocieron inmediatamente la calidad del motor que lo impulsaba. El juego mostraba gráficos que parecían imposibles para el hardware de la época. Las texturas tenían una resolución nunca vista, los efectos de iluminación creaban atmósferas dramáticas, y los mundos eran más extensos y detallados que cualquier juego anterior. Para muchos desarrolladores, Unreal
representaba un salto generacional que cambiaba completamente sus expectativas sobre lo que era posible crear. Epic había construido una plataforma de desarrollo completa que incluía herramientas intuitivas para diseñar niveles, un sistema de inteligencia artificial sofisticado y capacidades multijugador robustas. Mientras otros motores se especializaban en un aspecto específico del desarrollo, Unreal Engine ofrecía una solución integral que cubría cada etapa del proceso creativo. La competencia en el mercado de shooters en primera persona era brutal. id Software había establecido el estándar con Quake, que combinaba gráficos 3D impresionantes con mecánicas de juego pulidas, pero Epic había identificado algo que ningún competidor podía replicar fácilmente: la combinación de tecnología superior con herramientas accesibles que permitían a desarrolladores menos experimentados crear contenido de calidad profesional. La verdadera genialidad de Epic no estaba solo en crear tecnología superior, sino en la decisión estratégica de licenciar Unreal Engine a otros desarrolladores como modelo de negocio para obtener ingresos recurrentes. Mientras la mayoría de estudios guardaban sus herramientas como secretos comerciales, Epic vio una oportunidad de generar ingresos constantes vendiendo acceso a su motor. Esta decisión transformó su modelo de negocio. Ya no dependían únicamente de las ventas de sus propios juegos. Epic había encontrado la forma de convertir a sus competidores en clientes. Estudios que desarrollaban shooters rivales ahora pagaban licencias para usar la misma tecnología que impulsaba los juegos de Epic. Era una estrategia brillante que generaba ingresos constantes mientras establecía su motor como el estándar de la industria para desarrolladores independientes y grandes empresas por igual. Unreal Tournament llegó en 1999 como la evolución natural de la tecnología de Epic, pero enfocado exclusivamente en combate multijugador competitivo. El juego perfeccionó las mecánicas de disparo, introdujo mapas diseñados específicamente para partidas entre múltiples jugadores y estableció Epic como referente en shooters competitivos. Tournament demostró que Epic no solo podía crear tecnología avanzada, sino también diseñar experiencias de juego que definían géneros completos. Esta base tecnológica sólida se convertiría en el cimiento que permitiría a Epic sobrevivir a la crisis que estaba destruyendo a desarrolladores de PC en todo el mundo. Epic había construido un sistema modular y escalable que se adaptaba automáticamente a cada nueva generación de hardware, asegurando que Unreal Engine siguiera siendo relevante durante décadas. Sin embargo, ni la tecnología más avanzada los protegería de la amenaza que estaba eliminando a los desarrolladores de PC uno por uno. El giro estratégico de PC a consolas y el nacimiento de Gears of War. La piratería en PC había reducido márgenes y empujado a Epic a buscar mercados con mayor protección comercial, como las consolas. Para 2006, los números eran brutales. Por cada copia legal que vendían, circulaban múltiples copias pirateadas en Internet. Epic había invertido años desarrollando Unreal Engine 3, su tecnología más avanzada hasta la fecha, pero no tenía una plataforma viable donde monetizarla de forma segura. Las descargas ilegales habían creado un círculo vicioso que estaba afectando a desarrolladores independientes en todo el mundo. Los jugadores de PC esperaban obtener juegos gratis a través de torrent, lo que significaba que las ventas legítimas apenas cubrían los costos básicos de desarrollo. Epic necesitaba encontrar una nueva plataforma donde pudiera proteger sus inversiones o enfrentar serias dificultades financieras. Microsoft apareció con una propuesta que cambiaría el destino de Epic para siempre. Ofrecían un contrato de exclusividad para Xbox 360 que garantizaba protección contra la piratería y acceso a millones de jugadores dispuestos a pagar por contenido premium. Sin embargo, aceptar significaba priorizar Xbox 360 mientras reducía foco en PC y asumir dependencia de una plataforma controlada por otra compañía. Tim Sweeney y su equipo decidieron crear Gears of War como una demostración definitiva de las capacidades de Unreal Engine 3. Era una apuesta de todo o nada que requería redefinir completamente lo que significaba un shooter en tercera persona. El juego necesitaba justificar la inversión de Microsoft y demostrar que Epic podía competir contra los títulos más grandes de la industria en territorio completamente nuevo para ellos. Gears of War introdujo el sistema de cobertura que popularizó los shooters en tercera persona. Los jugadores podían pegarse a paredes, columnas y obstáculos, creando un gameplay táctico que combinaba acción intensa con elementos estratégicos. Este sistema se convirtió en el estándar que adoptaron cientos de juegos posteriores, desde Dead Space hasta The Last of Us, estableciendo un nuevo lenguaje de diseño para todo el género. El lanzamiento de Gears of War en noviembre de 2006
superó todas las expectativas posibles. Fue el juego más rápido en alcanzar 3 millones de copias vendidas en Xbox 360 y terminó vendiendo casi 6 millones a lo largo de su ciclo de vida. Este éxito comercial no solo salvó a Epic de serias dificultades financieras, sino que estableció las bases para todos sus proyectos futuros. Más importante que el éxito comercial de Gears of War fue cómo sirvió como demostrador técnico de Unreal Engine 3. El motor comenzó a impulsar títulos como BioShock, Mass Effect, Batman Arkham Asylum y cientos de proyectos más, generando ingresos recurrentes por licencias que superaban las ganancias de los juegos propios de Epic. La empresa había encontrado una mina de oro: vender la tecnología que otros usaban para crear sus propios éxitos. El éxito de las licencias del motor les proporcionó la libertad financiera necesaria para experimentar con modelos de negocio completamente diferentes. Epic ya no dependía únicamente de las ventas tradicionales de juegos, sino que tenía múltiples fuentes de ingresos que les permitían tomar riesgos calculados en nuevos mercados y tecnologías emergentes. En 2012, Tencent compró cerca del 40% de Epic por $330 millones, aportando capital y experiencia en free-to-play que habían perfeccionado en los mercados asiáticos. Esta inversión les permitiría tomar decisiones arriesgadas que ninguna empresa tradicional de videojuegos se habría atrevido a considerar. Sin embargo, su próximo proyecto los llevaría al borde del fracaso, antes de convertirse en su mayor triunfo. El experimento fallido, cuando Fortnite era solo otro juego de zombies. Fortnite había pasado por años de desarrollo, prototipos y cambios de dirección, y Save the World no alcanzó una gran recepción al inicio. Dentro de Epic Games, muchos empleados cuestionaban por qué Tim Sweeney seguía invirtiendo recursos en un proyecto que luchaba por encontrar su lugar en el mercado. El juego había experimentado múltiples rediseños, cambios de dirección creativa y retrasos constantes que frustraban tanto a desarrolladores como a ejecutivos. Save the World, el modo principal de Fortnite, era un juego cooperativo de supervivencia, donde hasta 4 jugadores construían fortalezas elaboradas para defenderse de oleadas de zombies. Los jugadores recolectaban recursos, creaban trampas complejas y colaboraban para resistir ataques nocturnos cada vez más intensos. Sonaba prometedor en papel, pero el género supervivencia ya tenía competidores consolidados como DayZ y H1Z1, que habían capturado la atención de los jugadores. Las primeras reseñas de Save the World fueron honestas sobre sus deficiencias. Los críticos señalaron que las mecánicas de construcción eran innecesariamente complicadas para jugadores casuales, requiriendo demasiado tiempo para dominar los sistemas básicos de creación de estructuras. Las oleadas de enemigos se volvían repetitivas rápidamente, y la progresión del personaje carecía de la satisfacción inmediata que los jugadores esperaban de juegos modernos. Las ventas iniciales fueron decepcionantes, confirmando los temores internos sobre la viabilidad comercial del proyecto. Internamente en Epic, Save the World había dividido al equipo de desarrollo. Algunos consideraban el proyecto un fracaso costoso, que debía cancelarse para enfocar recursos en proyectos más prometedores. Otros argumentaban que las mecánicas de construcción únicas del juego tenían potencial sin explotar, que justificaba continuar el desarrollo. Las reuniones de revisión del proyecto se habían vuelto tensas, con presiones crecientes para mostrar resultados tangibles. Sin embargo, Tim Sweeney había aprendido una lección crucial desde sus días desarrollando ZZT en la universidad. Las herramientas de construcción que permitían a los usuarios crear contenido propio a menudo generaban más valor y engagement a largo plazo que el contenido prediseñado por desarrolladores. Save the World tenía un sistema de construcción sofisticado que ningún competidor había logrado replicar exitosamente, pero estaba enterrado bajo capas de complejidad que alejaban a jugadores potenciales. Save the World fracasó comercialmente temprano por 3 razones principales. Primero, estaba diseñado como un juego premium de $60 en un mercado que se movía rápidamente hacia modelos gratuitos con microtransacciones. Segundo, sus mecánicas de construcción eran demasiado complejas para jugadores casuales que buscaban diversión inmediata sin curvas de aprendizaje prolongadas. Tercero, el timing trabajaba contra las tendencias emergentes del mercado. Mientras Save the World luchaba por encontrar su audiencia, un juego llamado PlayerUnknown's Battlegrounds estaba conquistando el mundo con un concepto revolucionariamente simple:
PUBG había vendido aproximadamente 10 millones de copias en pocos meses y puso al género Battle Royale en el foco global. 100 jugadores caían en un mapa masivo, recolectaban armas y equipamiento y luchaban hasta que solo uno permanecía vivo. No había construcción compleja, zombies o mecánicas cooperativas, solo supervivencia pura contra otros jugadores humanos. Epic enfrentaba una decisión que definiría su futuro: cancelar Fortnite completamente y perder años de desarrollo, o encontrar una forma completamente diferente de aprovechar la tecnología y mecánicas que habían creado. La respuesta a esta pregunta no solo cambiaría el destino de la empresa, sino que transformaría toda la industria del gaming. El momento decisivo, la apuesta de 100 millones que cambió todo. En julio de 2017, Epic Games enfrentaba la realidad más cruda de la industria del entretenimiento. Tenían exactamente 2 meses para crear un modo Battle Royale completamente funcional desde cero, o Fortnite moriría para siempre. PlayerUnknown's Battlegrounds había alcanzado 15 millones de jugadores y dominaba completamente las conversaciones en redes sociales, streams de Twitch y foros de gaming. Epic sabía que su ventana de oportunidad para competir se cerraba rápidamente, y cada día que pasaba sin acción significaba perder más terreno ante un fenómeno que crecía exponencialmente. La tarea técnica que enfrentaba el equipo de desarrollo era monumentalmente compleja. Crear un Battle Royale funcional requería reescribir completamente el código de red para soportar 100 jugadores simultáneos sin lag, rediseñar el mapa de Save the World para crear espacios abiertos apropiados para combate masivo, y balancear el gameplay para que cada partida durara aproximadamente 20 minutos. Además, necesitaban implementar sistemas de zona que se reducía progresivamente, mecánicas de recolección de armas y paracaídas funcionales para el inicio de cada partida. La decisión más arriesgada que tomó Epic fue mantener las mecánicas de construcción que habían desarrollado para Save the World. Ningún juego de Battle Royale había intentado combinar combate directo con construcción en tiempo real, y la mayoría de desarrolladores consideraban que añadir esa complejidad arruinaría la experiencia. Epic apostó porque la construcción permitiría una jugabilidad más dinámica y accesible que diferenciara completamente su producto de PUBG, creando batallas verticales y estrategias únicas imposibles en otros juegos del género. Mientras PlayerUnknown's Battlegrounds apostaba por un enfoque realista y serio con gráficos militares, ambientes sombríos y mecánicas complejas de balística, Epic decidió tomar la dirección completamente opuesta. Fortnite adoptó una estética caricaturesca diseñada para ampliar su audiencia más allá de los jugadores hardcore de shooters. Los personajes tenían diseños coloridos, las armas producían efectos visuales exagerados, y el tono general del juego evitaba la violencia gráfica que caracterizaba a otros Battle Royales. Epic decidió lanzar Fortnite Battle Royale completamente gratis, apostando todo su futuro financiero a un modelo económico basado en microtransacciones de skins, emotes y pases de batalla. Era una estrategia que requería millones de jugadores activos para generar ingresos suficientes, convirtiendo cada descarga en una apuesta sobre el engagement a largo plazo de su audiencia. Gratis para jugar y monetizado con cosméticos y pases de batalla, el modelo eliminaba barreras de entrada mientras creaba incentivos para el gasto continuo. El 26 de septiembre de 2017, Epic lanzó Fortnite Battle Royale, sin campañas de marketing tradicionales, sin conferencias de prensa y sin el hype mediático que acompañaba a los lanzamientos principales de la industria. Lo presentaron simplemente como un modo adicional gratuito para quienes ya tenían Save the World, y lo pusieron disponible para descarga directa sin restricciones de acceso anticipado o beta cerrada. En las primeras semanas, el juego explotó. 10 millones de jugadores en 2 semanas y servidores con problemas por la demanda. Los números de descargas simultáneas superaron todas las métricas históricas que habían registrado con cualquiera de sus lanzamientos anteriores, forzando al equipo técnico a implementar soluciones de emergencia para mantener el servicio funcionando. Estos 10 millones de jugadores marcaron el inicio de una revolución que cambiaría para siempre las expectativas de la industria sobre lo que era posible lograr con un lanzamiento gratuito. Pero esos números eran apenas el comienzo de un crecimiento que nadie en la industria del gaming creía posible: la explosión global. ¿Cómo Fortnite conquistó el mundo en 12 meses? Para octubre de 2017, Fortnite había alcanzado 10 millones de jugadores en sus primeras semanas. El crecimiento continuó acelerándose. Aproximadamente 125 millones de usuarios a mediados
mediados de 2018 y unos 250 millones en 2019. Este crecimiento representaba el fenómeno de entretenimiento de más rápida expansión en la historia moderna, superando las tasas de adopción de redes sociales como Facebook o Instagram durante sus periodos de mayor crecimiento. Epic Games había descubierto la fórmula perfecta que combinaba tres elementos que ningún competidor podía replicar simultáneamente. Primero, gameplay accesible que permitía a jugadores de cualquier edad y habilidad participar exitosamente. Segundo, mecánicas de construcción únicas que añadían profundidad estratégica sin complicar excesivamente la experiencia. Tercero, eventos en vivo que transformaban el juego en un espectáculo compartido, que trascendía las fronteras tradicionales del entretenimiento digital. La estrategia de actualizaciones constantes mantenía a los jugadores en un estado permanente de anticipación y sorpresa. Epic mantenía actualizaciones frecuentes y ciclos estacionales con contenido nuevo, que incluía armas experimentales, modificaciones temporales al mapa y eventos especiales que duraban periodos limitados. Los jugadores nunca sabían si la próxima actualización introduciría espadas láser, aviones de combate o modificaría completamente las reglas del juego durante una semana específica. Los bailes y emotes de Fortnite se convirtieron en elementos culturales que trascendieron completamente el mundo de los videojuegos. Estudiantes ejecutaban el floss en patios escolares, atletas profesionales celebraban con bailes de Fortnite y videos de TikTok acumulaban millones de visualizaciones. Este fenómeno cultural alimentó directamente la monetización. Los jugadores compraban cosméticos para expresarse y destacar en ese espacio social compartido. Streamers como Ninja transformaron Fortnite en espectáculo de masas, ganando millones de dólares mensuales mientras millones de espectadores observaban sus partidas. Cuando Drake se unió a Ninja para una sesión en vivo, el stream rompió todos los récords de audiencia simultánea en Twitch, demostrando que Fortnite había alcanzado niveles de relevancia cultural comparables a deportes tradicionales. Epic entendió que no estaban vendiendo simplemente un videojuego competitivo, estaban vendiendo una experiencia social donde los jugadores se reunían virtualmente para compartir momentos y expresar sus personalidades a través de avatares digitales. Fortnite se había convertido en el equivalente digital de un parque público donde las personas se congregaban para socializar. Las estimaciones sitúan los ingresos de Fortnite en alrededor de 2,4 a 2,5 mil millones de dólares durante 2018 y más de 9 mil millones acumulados hasta finales de 2019. Epic creó el primer metaverso realmente funcional, donde los jugadores pagaban por expresarse y destacar socialmente, no por obtener ventajas competitivas que arruinaran la experiencia de otros usuarios. Las skins, emotes y accesorios cosméticos se convirtieron en símbolos de estatus digital que permitían a los jugadores expresar su personalidad. Epic había creado una economía virtual, donde las personas pagaban por ser únicas y memorables en un espacio social compartido. Fortnite generó ingresos extraordinarios muy rápidamente, a diferencia de franquicias tradicionales que dependen de ventas físicas por lanzamiento. Fortnite suma centenares de colaboraciones públicas, como mínimo 70 documentadas y, según listados comunitarios, más de 400 skins colaborativas. Algunos ejemplos por temáticas son: en cine, la temporada de Star Wars con eventos, misiones y armas especiales; en anime, Dragon Ball con la habilidad del Kamehameha y skins como Goku, Vegeta, Gohan, etc. En música está el modo de juego Fortnite Festival, el pase musical y skins que salieron en la tienda, con varios artistas como The Weeknd, Lady Gaga, Billie Eilish, Metallica o Eminem. En juegos, Kratos inauguró la serie Gaming Legends en 2017. En moda hay marcas como Balenciaga, Nike, Adidas con sus cosméticos. En celebridades y famosos hay skins de youtubers como Rubius, The Grefg y MrBeast, entre muchísimos otros. En marcas automotrices también hay mucha variedad por la conexión de Fortnite con Rocket League. El Ferrari 296 GTB fue el primer automóvil real y conducible dentro del juego. Con miles de millones de dólares acumulados y una plataforma que había demostrado su capacidad para distribuir contenido digital a escala masiva, Epic Games estaba preparado para su próximo movimiento estratégico. Tim Sweeney había comprobado que podían crear y mantener plataformas digitales que competían directamente con las empresas más grandes del entretenimiento mundial, y ahora
tenía los recursos para expandir esa visión mucho más allá de un solo juego. La guerra contra Steam, Epic Games Store y la batalla por el futuro. En diciembre de 2018, Steam dominaba el mercado de distribución en PC y era el referente indiscutido, mientras Valve había construido su imperio durante 15 años sin competencia real, estableciendo términos que muchos desarrolladores consideraban abusivos, pero aceptaban por falta de alternativas viables. Epic Games decidió declarar una guerra comercial directa contra este monopolio establecido. Valve se quedaba con el 30% de cada venta realizada en Steam, un modelo de comisiones que Epic consideraba excesivo y perjudicial para los desarrolladores independientes. Este porcentaje significaba que por cada juego de $60 vendido, el desarrollador recibía solo $42 después de que Valve tomara su comisión. Para estudios pequeños con márgenes reducidos, estas comisiones representaban la diferencia entre el éxito financiero y la quiebra. Crear una tienda digital completamente nueva desde cero significaba competir contra 15 años de ventaja operativa de Steam y una base instalada de más de 125 millones de usuarios activos. Steam había acumulado décadas de datos sobre preferencias de usuarios, algoritmos de recomendación sofisticados y relaciones establecidas con miles de desarrolladores en todo el mundo. Epic necesitaba ofrecer algo fundamentalmente diferente para convencer a jugadores y desarrolladores de cambiar sus hábitos establecidos. El éxito masivo de Fortnite les había demostrado que podían distribuir juegos directamente a millones de usuarios sin depender de intermediarios, y querían democratizar esa ventaja para todos los desarrolladores de la industria. Epic lanzó su tienda en diciembre de 2018 con una comisión de 12% frente al estándar de la industria del 30%, dejando el 88% restante para los creadores del contenido. La estrategia de Epic Games Store fue radical desde el primer día. Ofrecieron juegos AAA gratis cada semana y cerraron acuerdos para que títulos muy esperados salieran primero, solo en su tienda, durante algunos meses. Además, promocionaron su reparto 88-12 como razón para elegirla sobre Steam. Cada juego gratis costaba millones en pagos a desarrolladores y editoras. Epic subsidió agresivamente la tienda durante años para captar usuarios a través de regalos y garantías mínimas a desarrolladores. Fue costoso, pero buscaban escala y relaciones con desarrolladores. Cada juego gratuito atraía millones de nuevos usuarios que creaban cuentas, instalaban el launcher y eventualmente compraban otros títulos de la tienda. Epic calculó que el valor de vida de estos usuarios justificaba la inversión inicial masiva. La exclusividad temporal generó controversia significativa en la comunidad de jugadores de PC. Títulos como Metro Exodus y Borderlands 3 solo estaban disponibles en Epic Games Store durante sus primeros meses, forzando a los jugadores a usar la nueva plataforma si querían acceder a estos lanzamientos. Las exclusivas atrajeron desarrolladores pero molestaron a parte de la comunidad y a jugadores, lo que generó debate sobre la fragmentación de la plataforma. Epic entendía que controlar la distribución digital era estratégicamente más valioso a largo plazo que simplemente desarrollar juegos individuales. Una plataforma de distribución exitosa genera ingresos recurrentes de miles de desarrolladores diferentes, y Epic estaba dispuesto a perder dinero durante años para establecer esa posición. Epic Games Store creció hasta alcanzar 160 millones de usuarios registrados en apenas 3 años de operación, demostrando que el monopolio de Steam no era tan invencible como parecía. La competencia había comenzado a forzar mejoras en ambas plataformas y beneficiaba a desarrolladores con mejores términos comerciales. Sin embargo, la batalla contra Steam era apenas el preludio de una confrontación mucho más arriesgada que Epic estaba preparando contra los gigantes tecnológicos que controlaban el acceso a miles de millones de dispositivos móviles en todo el mundo. Disputa con Apple y Google. El 13 de agosto de 2020, Epic Games activó un sistema de pago directo en Fortnite que permitía a los jugadores comprar contenido sin pagar las comisiones de Apple y Google. Esta actualización no era un error técnico ni una decisión impulsiva. Epic había planeado meticulosamente cada aspecto de lo que se convertiría en uno de los casos más importantes recientes sobre comisiones de tiendas y control de plataformas. Apple y Google habían establecido un sistema donde cobraban 30% de comisión en todas las compras realizadas dentro de aplicaciones móviles. Para Epic, esto significaba que de cada $10 que un jugador gastaba en skins de Fortnite, $3 iban directamente a estas plataformas sin que proporcionaran valor adicional al contenido.
Tim Sweeney y su equipo decidieron que había llegado el momento de desafiar este modelo establecido, sin importar las consecuencias financieras inmediatas. En cuestión de horas después de la actualización, tanto Apple como Google retiraron Fortnite de sus tiendas de aplicaciones, y Epic presentó demandas por prácticas anticompetitivas ese mismo día. Epic calculó que perder acceso temporal a las plataformas móviles valía la pena si podían cambiar las reglas fundamentales para toda la industria del software. Los ingresos perdidos de Fortnite serían insignificantes comparados con el valor de establecer un precedente que beneficiara a todos los desarrolladores. La estrategia legal de Epic demostró una planificación brillante que había tomado meses de preparación. Antes de lanzar la actualización controversial, ya habían preparado videos de campaña, demandas legales detalladas y campañas de marketing que comparaban Apple con Big Brother de la famosa publicidad de 1984. Epic sabía exactamente cómo Apple reaccionaría y tenía respuestas preparadas para cada movimiento. Epic entendía perfectamente que perdería la mayoría de batallas legales en primera instancia. Su objetivo real no era ganar inmediatamente en los tribunales, sino cambiar la percepción pública sobre los monopolios tecnológicos y generar presión política para reformar las prácticas comerciales de estas plataformas. Cada día que Fortnite permanecía fuera de App Store, generaba más atención mediática sobre las comisiones del 30%. El juicio principal entre Epic y Apple se llevó a cabo en 2021 en tribunales federales de California. Los honorarios legales de ambas partes superaron los $100 millones, y el caso generó titulares internacionales durante semanas. Los testimonios incluyeron ejecutivos de Epic, Apple y expertos de la industria que debatieron temas complejos sobre competencia, innovación y derechos de los desarrolladores. La decisión judicial fue mixta. Apple ganó lo principal, pero el tribunal dijo que sus reglas de anti-steering violaban la ley de California y la obligó a cambiarlas. Epic tuvo que pagar $3,6 millones por romper el contrato. Las apelaciones prendieron el tema en reguladores y medios, y varias tiendas comenzaron a permitir enlaces externos. Esto es importante porque recorta el control de las plataformas sobre los pagos y abre margen para que los desarrolladores ofrezcan alternativas dentro de sus apps. Epic no cambió todo el sistema, pero consiguió ajustes reales y se posicionó como la voz que puede plantarle cara a los gigantes. Conclusión: hoy Epic Games está valorada en más de $30,000 millones en rondas recientes, demostrando cómo una decisión estratégica arriesgada, pivotar a Battle Royale y lanzar Free-to-Play, desencadenó efectos en producto, comunidad y distribución que cambiaron la trayectoria de Epic y la industria. Las lecciones clave son claras. Convertir tecnología en licencias genera ingresos sostenibles. Diseñar productos orientados a la comunidad crea engagement duradero. Y usar ingresos de un éxito para construir infraestructura de distribución permite competir contra monopolios establecidos. Epic redefinió cómo se hacen, distribuyen y monetizan los videojuegos, estableciendo nuevas reglas que otros ahora siguen. Comenta cuál de estas decisiones te parece más arriesgada y por qué, y suscríbete para más casos de éxito extraordinarios.